Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que sacaran fuera un momento a los apóstoles y dijo: Israelitas, pensad bien lo que vais a hacer con esos hombres. Hace algún tiempo se levantó Teudas, dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado, se dispersaron todos sus secuaces y todo acabó en nada. Más tarde, en los días del censo, surgió Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció y se disgregaron todos sus secuaces. En el caso presente os digo, no os metáis con esos hombres, soltadlos. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se disolverá. Pero si es cosa de Dios, no lograréis destruirlos y os expondríais a luchar contra Dios. Le dieron la razón y, habiendo llamado a los apóstoles, los azotaron. Les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos, pues, salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando la buena noticia acerca del Mesías Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y, al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces.
«¿Pero qué es eso para tantos?». Jesús dijo: «Decid a la gente que se siente en el suelo». Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres serán unos 5000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: «Recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda». Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: «Este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo». Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Escuchábamos en el relato de los Hechos de los Apóstoles estos días atrás cómo había prendido a los apóstoles el Sanedrín, los habían encarcelado, el ángel los sacó de noche de la cárcel. Al día siguiente se asombraron de que no estuvieran encerrados en la cárcel, los vuelven a llamar y después de azotarlos los mandan salir. Pero eso es lo que hemos escuchado hoy. Interviene uno de los doctores de la ley, Gamaliel. Gamaliel era en aquel momento uno de los doctores de la ley más famosos y, a lo que se ve, de los más prudentes y sensatos. De hecho, había sido él, o iba a ser, mejor dicho, un poquito más adelante, el maestro de San Pablo, que viene a Jerusalén a estudiar, y Gamaliel va a ser su maestro. Pues bien, este hombre les hace una reflexión evidente: no hagáis nada a estos hombres. Si es cosa de ellos, se disolverá, y pone un par de ejemplos de lo que había ocurrido en otras ocasiones. Pero si es de Dios lo que están haciendo, os exponéis a luchar contra Dios. Bueno, a pesar de todo, y de que por supuesto la mayoría no creían que fuera cosa de Dios, pero sin embargo aceptan el prudente consejo de Gamaliel y después de azotar a los apóstoles los despiden. ¿Qué hacen ellos? De la misma manera que después de salir de la cárcel no huyeron buscando su libertad y huir de cualquier peligro, tampoco ahora lo hacen. Les han azotado, pero vuelven al templo a seguir enseñando, y van enseñando por las casas. No hacen caso, porque ya habían contestado, lo escuchamos ayer: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no solamente desobedecen las leyes que les dan los hombres, sino que es que desgastan en adelante su vida anunciando la buena noticia acerca del Mesías Jesús. Vemos, por lo tanto, unos hombres que han dado un cambiazo impresionante. Los cobardes de la noche del Jueves Santo, que huyeron, ahora encuentran su alegría en ser azotados por el nombre de Jesús. Así nos lo ha dicho San Lucas, autor del libro de los Hechos. Salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Contentos. Esto es fruto de un entusiasmo que había en su corazón que nada ni nadie puede explicar. Tan solo la verdad del hecho de la resurrección de Jesús y de que por lo tanto estaban entregando su vida a quien la había entregado antes por ellos. Había habido, como digo, una transformación impresionante. Ahí intervienen, como es lógico, la acción de la gracia de Dios. Los hombres solos no pueden hacer estos cambios. Es necesaria la intervención de Dios.
De una manera muy especial, Dios interviene en nuestra vida, en concreto a través de los sacramentos. La noche de la Pascua era, y sigue siendo en parte, la noche en que se impartía el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, los llamados sacramentos de la iniciación cristiana, a los adultos que habían llegado a la fe y después de un tiempo de preparación, por fin recibían estos sacramentos. Pero no solamente los que no habían sido bautizados, sino los ya bautizados celebraban y seguimos celebrando sobre todo el bautismo, sacramento que hemos recibido una sola vez en la vida, pero que sigue operante en nosotros. Seguimos viviendo de la acción del bautismo por la que Dios nos ha hecho hijos suyos y nos ha liberado del pecado original. Este sacramento tenemos que renovarlo, diríamos, en nuestra vida, siempre, todos los días. Y por eso, ahora, en este tiempo de Pascua, la palabra de Dios nos invita a reflexionar sobre estos sacramentos de la iniciación cristiana. En los días pasados hemos venido escuchando el diálogo de Jesús con Nicodemo, donde Jesús le anuncia el bautismo, hablando de él como de un nuevo nacimiento. Hay que nacer de nuevo. Y ante las preguntas del maestro de la ley, que no entendía lo que quería decir Jesús, él le va a contestar, hay que nacer de nuevo por el agua y el Espíritu. Está anunciando el sacramento del bautismo por el que entramos en el ámbito de la vida de Dios. Se nos concede participar de la vida de Dios, nos hace hijos suyos, por el que podemos también nosotros decir, Abba, Padre nuestro. Ahora, con el relato que acabamos de escuchar de la multiplicación de los panes y los peces, vamos a comenzar la lectura de estos capítulos en los que Jesús va a anunciar otro sacramento de la iniciación cristiana, la Eucaristía, el que estamos celebrando precisamente. Comienza con este relato en el que Jesús realiza una vez más un signo, pero un signo que está lleno de simbolismos. Como escucharemos en el diálogo de Jesús con la gente en los próximos días y en el anuncio que va a hacer del pan de vida, vemos cómo Jesús se va a apoyar en el maná que Dios repartió en el desierto a los israelitas para anunciar y hablar de un verdadero pan de vida que es el que da el Padre también. El maná fue una figura de lo que va a dar Jesús. De la misma manera que también es una figura el pan que ahora multiplica. Por una parte aparece en esta multiplicación de los panes y los peces la generosidad inmensa de Dios. Y así lo resalta San Juan cuando, por ejemplo, con una frase no descargada de ironía, habla de cómo recogieron 12 canastas con los restos, los trozos que habían sobrado de los 5 panes de cebada. 12 canastas llenan con los trozos que habían sobrado de 5 panes. Resalta de esta manera lo que había sido aquel signo por el que Jesús había alimentado a toda una multitud a partir de la pequeña dádiva generosa de aquel muchacho que dio lo que tenía y Cristo lo multiplicó. De la misma manera, viene a decirnos de alguna manera San Juan que nuestras pequeñas dádivas de ahora, Dios las puede multiplicar, multiplicando la generosidad de todos para que a todos llegue nuestra ayuda. Hay otro evangelista que cuando narra esta multiplicación de los panes, pone en boca de Jesús estas palabras, dadles vosotros de comer. Pues bien, eso es lo que también se nos está diciendo, que por medio de la generosidad multipliquemos los dones que Dios nos da para que a nadie le falte lo necesario. Pero esto no es más que un anuncio. El verdadero pan del cielo va a ser otro. Por eso cuando Jesús ve que la gente entusiasmada por este signo que habían visto, le querían nombrar rey, le querían hacer el profeta,
pero como tantas veces ocurre, porque buscaban en Jesús la solución a sus problemas, pero a sus problemas materiales. Y ciertamente Jesús va a dar la salud a algunos enfermos y va a remediar la muerte de algunas personas, devolviéndoles la vida, de la misma manera que aquí va a remediar la necesidad de otros, pero no era ese el don fundamental de Dios. Y así lo va a manifestar enseguida en las palabras que escucharemos en los próximos días. El don fundamental de Dios es la misma vida de Dios que nos da a través de sus sacramentos. De la misma manera que tenemos que vivir del bautismo todos los días, es decir, viviendo una verdadera vida de hijos de Dios, digna de los hijos de Dios, de la misma manera, para poder vivir esa vida, tenemos que alimentarnos del pan de vida. Y habría que decir que hoy, en los días que estamos viviendo, nada fáciles para los cristianos, porque el ambiente se ha vuelto en contra, hoy necesitaríamos alimentarnos mucho más abundantemente del pan de vida. Sigue habiendo, por desgracia, muchos cristianos que entienden que solo hay que ir a misa los domingos, solo celebrar la Eucaristía los domingos, y eso cuando no haya algo que nos venga mal. En realidad, nunca se nos ha dicho que solo, sino que por lo menos los domingos. Pero en estos tiempos en que la lucha contra las tentaciones internas y externas son tan grandes, tan frecuentes, no nos damos cuenta de que tenemos que estar muy bien alimentados del Señor para poder hacer frente a nuestra debilidad y al mal ejemplo que suponen los pecados de los demás y los nuestros, por supuesto, para los otros. Tendríamos que estar mucho mejor alimentados. Necesitamos más que nunca al Señor, no solo de la Eucaristía, por supuesto, oración, meditación de la palabra de Dios, que es tan importante en nuestra vida cristiana. Pero lo que sí está muy claro es que si no estamos, como Él mismo anunció, unidos a Cristo, que es la vid, el tronco, nosotros que solo somos ramas, sarmientos, lejos del tronco, solo podemos secarnos sin dar fruto. Por eso acerquémonos todos los días confiadamente, alegremente, confiadamente al Señor nuestro Dios, que quiere comunicarnos su vida abundante.